Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi compañera Gabriela Ricaldi y quien le habla, Sofía Sotelo, les vamos a hablar sobre la representación de los juegos psicológicos en la obra de fiesta de cumpleaños de Harold Pinter. Para empezar, le vamos a hablar acerca de qué trata la obra. Pues esta obra es una obra teatral escrita por Harold Pinter, uno de los dramaturgos más destacados en su época, y fue estrenada por primera vez en 1957. La historia se centra en ese personaje de Stanley, quien viene a ser el personaje principal, y está celebrando su cumpleaños. Sin embargo, esta fiesta se convierte en un juego psicológico y en un enfrentamiento entre Stanley y los invitados, quienes fueron dos misteriosos hombres llamados Goldberg y McCann. La obra se desarrolla en un ambiente muy claustrofóbico y opresivo, en la que todos estos personajes se ven inmersos en una clase de distintos juegos psicológicos que desafían a las convenciones sociales y la lógica tradicional del teatro. A su vez, cada vez el ambiente se va volviendo más amenazador e intenso, sumergiendo a todos los personajes en un estado de incertidumbre y de una tensión constante. Bueno, ahora explicaremos sobre cómo estos juegos psicológicos se ven representados en la obra. La primera representación es la de manipulación y control. En la obra, Goldberg y McCann manipulan y controlan a Stanley utilizando técnicas psicológicas. Ejercen un control dominante sobre Stanley, lo someten a interrogatorios y manipulaciones emocionales para que puedan afirmar su poder sobre él. Por ejemplo, en un momento de la obra, Goldberg pregunta a Stanley repetidamente sobre su esposa, lo cual provoca la ansiedad y confusión de Stanley. Este juego de manipulación simboliza el control y la dominación que los individuos pueden ejercer sobre los demás con respecto a las relaciones humanas. Por otro lado, se puede reflejar las luchas de poder presentes en la sociedad y cómo los individuos pueden ser manipulados y sometidos por aquellos que se consideran personas más poderosas. Bueno, a medida que los juegos psicológicos se van intensificando, los personajes comienzan a experimentar un sentimiento de soledad, ya que todas estas tácticas de manipulación crean esta sensación de aislamiento y desorientación emocional. Y este sentimiento de alineación simboliza la dificultad de la comunicación y de la falta de conexión con los personajes. Por ejemplo, cuando los personajes comenzaron a manipular constantemente las alianzas y lealtades entre ellos, en un momento Goldberg y McCann se unen para poder intimidar a Stanley, pero luego se vuelven uno contra otro, y estos cambios bruscos de alianzas crean un ambiente de incertidumbre y desconfianza, dejando a los personajes sin saber en quién poder confiar. Respecto a la vulnerabilidad y a la crueldad, en la obra los personajes revelan su lado más oscuro al aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás. La crueldad se manifiesta en los juegos psicológicos a través de insultos, de amenazas y revelaciones impactantes. Por ejemplo, en un momento de la obra, Goldberg y McCann exponen los secretos personales de Stanley, lo cual provoca una sensación de humillación y angustia. Esto simboliza la capacidad humana de herir y dañar a los demás, como se utiliza en los juegos psicológicos como armas emocionales. A lo largo de la obra, el autor establece como una línea borrosa entre la ilusión y la realidad, pues los personajes cada vez se mueven en un ambiente en el que las situaciones
se vuelven más confusas y ambivalentes. Por ejemplo, en el cumpleaños de Stanley inicialmente lo presentaron como una celebración inocente y se transforma en un entorno cada vez más caótico y amenazador. Pues este tema de la ilusión y realidad simboliza la fragilidad de la percepción de la realidad y cómo los juegos psicológicos pueden distorsionarla, creando así esta sensación de desconcierto y de desorientación. Conclusiones de la obra. Las interacciones sociales pueden ser engañosas. Detrás de la apariencia de una fiesta de cumpleaños feliz y cordial, los personajes van revelando sus verdaderas motivaciones y luchas internas. También se puede ver la falta de comunicación clara y directa entre los personajes, que contribuye también a malentendidos y a situaciones de manipulación. Además, los personajes a través de su interacción muestran cómo las relaciones humanas pueden ser complicadas y llenas de manipulación. Asimismo, también los personajes parecen estar sometidos en un sentimiento de soledad o de existencia solitaria y buscan desesperadamente la compañía y la aceptación de los demás, aunque sus intentos parecen ser frustrados. Y por último, la obra cuestiona la autenticidad de las relaciones humanas en un mundo en el que se valora más la imagen y las apariencias que la honestidad y la sinceridad. Gracias.